¿Qué pasó en el caso del diputado Arquesio Arias? Ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la noche de hoy. Bienvenidos nuevamente a Hablando de Frente. Recuerden que estamos todos los jueves a las 7:30 de la noche y cuando no puedan sintonizarnos en Canal 21, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next TV. Recuerden suscribirse para que reciban siempre el programa de primeritos. Antes de referirnos al caso del diputado Arquesio Arias, hoy quiero ver algunas noticias positivas. Una no sé si tomarla tanto como positiva o negativa, pero sale a relucir que muchas de las empresas vinculadas a la familia Wackett, que habían sido incluidas en la lista Clinton, pues de repente decidieron, no, disculpa, estábamos equivocados, la verdad es que mejor sacamos a las empresas de la lista Clinton. Después de haber acabado con empresas, con empleos, con reputaciones, de haber hecho lo que les da la gana y de haber tenido un gobierno miserable entre el año 14 y 19, que no se atrevió a ir a defender a los panameños. Y yo siempre he dicho que más que defender a alguien panameño, a una persona en particular o no, había que defender el debido proceso. Era todo lo que tenía que hacer una canciller, era agarrar e irle allá a decir, mira, si tú me estás afectando los bienes de un panameño, si tú me estás afectando a una persona, tú tienes que hacerle un proceso. Es lo único que como país te tengo que pedir. Tú dices que esa persona hizo algo, procésala, pero no agarres y simplemente le arruines económicamente a una familia, a una no, ojalá fuera una, a cientos o miles de familias y tú digas, no, yo no tengo que hacer un proceso. Como Estado, aunque sea por dignidad, tú tienes que pronunciarte, así sea que no te hagan caso. Si no te hacen caso, tienes que ir a Naciones Unidas, tienes que convocar a embajadores de otros países, tendrás que ir a la Organización de Estados Americanos, tienes que ir a donde que sea por dignidad. Porque lo que no puedes hacer como país es que te hagan eso con un nacional, con un grupo de empresas, y tú aguantártelo como país calladito y menos gozarlo, disfrutarlo y auspiciarlo como se hacía en los Varela Leaks. Lo mismo pasó y así de tranquilos y callados nos quedamos cuando aquí por motivos de una investigación de un par de sociedades de las cientos de miles que manejaba una firma forense, decidieron llamarle a una investigación los Panama Papers. Y con mucha vergüenza lo hicieron también periodistas panameños que se prestaron para manchar el nombre de Panamá, llamando a una investigación Panama Papers, cuando la gran mayoría de las sociedades que se cuestionaban ni siquiera eran de la jurisdicción panameña. Algún día esos periodistas va a salir el daño que le hicieron a Panamá, a la firma forense perfecto, pero a Panamá el daño que le hicieron, hoy día se registran casi un tercio de las sociedades que se registraban antes, gracias a ese gran espectáculo que decidieron llamar Panama Papers y que no tenía por qué llamarse Panama Papers. La segunda noticia sale, hoy llega el lote de las vacunas de AstraZeneca. Miren, yo hice un tuit en el cual yo decía, y obviamente tenía que ver con un tema de jocosidad, que aquí cuando la Pfizer sacó la Viagra, aquí un montón de señores, nadie andaba preguntando que si efectos secundarios, que si no efectos secundarios, que qué hacía, qué no hacía. Se tomaban la pastilla de salida y si se podían tomar 2, se tomaban 2 y a veces hasta 3. Entonces, claro que cada pastilla, cada vacuna, cada cosa que usted se toma en su cuerpo tiene remotas posibilidades de hacerle algún efecto secundario. En el caso de la vacuna AstraZeneca, la posibilidad de que desarrolle un tema de trombo, cuando dicen que han detectado 6 personas que han tenido esa cuestión, es porque han vacunado millones y millones. Entonces, mucho menos es el riesgo de que usted termine lesionado por la vacuna, que le hubiera podido pasar con la vacuna del polio, con la vacuna contra el tétano, con la vacuna de cualquiera de esas le puede desarrollar también algún tipo de situación, como a las mujeres les puede desarrollar el agarrar e inyectarse inyecciones para temas estéticos de mesoterapia, como un montón de cosas, pero esta
es importante. Si usted tiene la oportunidad, mi recomendación, que no soy médico, no tengo un pelo de médico, pero vacúnese lo antes posible porque los índices de Panamá se están corrigiendo de manera muy rápida y estamos teniendo uno de los mejores índices de vacunación de América y eso tiene que llenarnos de orgullo porque es lo que nos va a permitir remontar como país. Ahora sí voy a entrar al tema del diputado Arquesio Arias. Pero antes de entrar al detalle de si ese señor es culpable o es inocente, ¿verdad?, de los cargos, quiero decir cómo está estructurado nuestro sistema de justicia y algunos peligros que yo veo ante la emotividad que desarrolla una decisión de la Corte en un sentido o en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Ya salieron la gente inteligente, los que son de una vez rápido, vamos a cambiar el sistema con el cual se juzga a los diputados y vamos a poner que en vez de que sea 6-4, que sea 5-4. Y si encuentra 5 votos, entonces ya la persona es culpable. Miren, para entender la democracia hay que entender lo primero, que es imperfecta. Alguien una vez le hizo definición como el menos malo de todos los sistemas. Es decir, no es que sea buena, no es que sea perfecta, es que no hemos encontrado otro sistema que sea mejor. No hemos encontrado que la dictadura sea mejor, no hemos encontrado que es perfecta la democracia, pero tienen que haber controles y tienen que haber pesos y contrapesos. Si aquí la gente dice, mira, para juzgar a un diputado, tú necesitas 2/3 partes de la Corte Suprema para condenarlo. Y mucha gente puede estar de acuerdo o no con eso. En su momento, en Estados Unidos, jurados de conciencia para encontrar culpable a una persona, tenían que estar todos de acuerdo en la culpabilidad. ¿Por qué? Para ciertos delitos, ojo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene personas, que usted tiene un grupo de 10 personas y 5 piensan que sí, 5 piensan que no, entonces se entiende el sistema, entiende que existe la duda. Y ante la duda razonable, usted quiere condenar a una persona cuando fue probado el delito más allá de toda duda razonable. Y los americanos entendían que si hay gente dudando, pues no ha sido probado más allá de la duda razonable. En el sistema panameño, nosotros podemos decir, perfecto, para juzgar a magistrados de la Corte Suprema, en la Asamblea Nacional, también se necesitan 2/3 partes de los votos para condenarlo. Es decir, se necesitan 46 votos de 71. Y alguien pudiera decir, oye, eso es muchos votos, mejor pongamos la mitad. Porque mi opinión personal, la mía, con mucha humildad, a pesar de que nos pueda traer decisiones imperfectas, ¿por qué yo no avalaría que se hiciera la mitad más uno? Porque nosotros tenemos un sistema presidencialista, que a donde aquí se diga que la mayoría de la asamblea no calificada, es decir, nada más la mayoría, la mitad más uno, pueda agarrar y sacar a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, apenas nosotros tengamos un presidente con el apetito de sacar a todos los magistrados de la Corte y tenga mayoría en la asamblea, lo saca. Y apenas tengamos una Corte Suprema en donde tengamos 5 diputados con ganas de llevarse, 5 magistrados, con ganas de llevarse a cualquier diputado, también vamos a tener una matadera de diputados, una matadera de magistrados, judicialmente hablando. ¿Y qué hace eso? Que debilita un órgano de justicia y debilita el otro. Ahora, ojo, yo soy del mismo sentir de muchas personas que sienten que qué lástima que el sistema no pueda llegar a veces a donde diputados, o qué lástima que el sistema a veces no pueda llegar a donde magistrados. Y para eso
¿verdad? Hay que corregir varias fallas del sistema que hay, que son importantes, pero no en la cantidad de personas que toman la decisión. Lo que sí hay que corregir es, por ejemplo, quién inicia una investigación en contra de un diputado. Y fíjense el primer error que tiene el sistema. Si yo ahora mismo les dijera a ustedes, a ver, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud acaban de sacar una norma que cada vez que a alguien le dé un infarto al corazón, debe ser atendido por un pediatra. Y ustedes me dijeran a mí, ¿qué tipo de estupidez está diciendo el licenciado Vallarino? Que si la persona tiene un daño del corazón y tiene un infarto, va a poner a un pediatra a atender eso. Bueno, eso que ustedes sienten que yo estoy diciendo como zamarra reverenda estupidez, eso es lo que dice nuestra Constitución cuando se trata de casos penales en contra de diputados o en contra de magistrados. ¿Qué nos dice nuestra Constitución Nacional? De la Asamblea Nacional se va a designar para investigar a un diputado, a un magistrado, se va a designar a alguno de los diputados para que haga el papel de fiscal. Y mi pregunta es, ¿ese tipo es abogado? Si es abogado, es penalista, porque es que nosotros tenemos especialidades. Entonces, si la investigación usted se la va a poner y el sustentar un caso, usted se lo va a poner a alguien que no sea penalista, el caso ya inmediatamente nace con todos los riesgos que tienen que haber. Los abogados, al igual que los médicos, tenemos especialidades. Existen los abogados que atienden de manera general y existen los abogados con sus especialidades. Laboral, familia, comercial, civil, administrativo, tributario, penal, etc. Si usted quiere tratar de condenar o de averiguar primero los hechos y trata de condenar a una persona, usted va a poner a un laboralista, va a poner a un civilista, va a poner a un administrativista, o va a poner a un abogado de familia, o va a poner a un abogado penalista. Pues la lógica me dice a mí que tendría que venir de la jurisdicción penal, para que esa persona sepa qué es lo que tiene que probar, cómo lo va a probar, ¿verdad? Cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que va a tener que discutir en una audiencia, y entonces lo va a llevar ante un tribunal que pueda juzgarlo en debida forma. ¿Y a quién vamos a poner a juzgar a esa persona? Si es cardiólogo, si es un tema de cardiología, vamos a poner pediatra y vamos a poner un nefrólogo y vamos a poner un dermatólogo. Por supuesto que no. Entonces, si es penal, no podemos tener juzgando delitos que son penales a magistrados de la sala civil, a magistrados de la sala contencioso administrativo, que en su vida han ido a un caso penal. En su vida han ido a un caso penal. No han estudiado en debida forma y con la profundidad adecuada lo que es la dogmática penal, lo que es la teoría general del delito. No han estudiado la materia probatoria penal y procesal penal. Entonces, eso es lo que trae una convulsión en el sistema, en donde yo tengo que decir que automáticamente parte en desventaja la fiscalía cuando agarran y asignan como fiscal a una persona que no tiene experiencia en materia penal. Empieza por perder el Estado. Y si usted pone para investigar a un magistrado, a un diputado que no sea abogado o que sea abogado pero que no se dedica al tema penal, corre exactamente el mismo peligro porque no sabe lo que va a juzgar. Ahora, el peligro es para los dos lados cuando los jueces no tienen tampoco el conocimiento. Entonces, imagínense ustedes que yo vaya a procesar hasta al presidente de la República y que vayamos a procesar a un magistrado de la Corte Suprema en la Asamblea Nacional y yo les vaya a estar hablando a esos diputados de la teoría del delito, de cómo encuadra el tipo penal, etcétera, y esa gente que no ha ido a un caso penal, a lo mejor en su vida, a lo mejor algunos por supuesto que sí, pero su mayoría no es el idioma de ellos, yo les estoy diciendo a ellos que sean los jueces.
Imagínense que yo les empiece a hablar a ellos de incidencias de temas que tengan que ver con prescripción de la acción penal, que yo les empiece a hablar de ellos de temas de nulidad para que ellos decidan, y ellos en su vida han leído el Código Procesal Penal. Entonces ya de por sí el caso nace imperfecto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay 9 magistrados, de los cuales varios yo pudiera hacerles cuestionamiento. Pero ahora mismo, el primer cuestionamiento que yo tengo que hacer es a la ley y al sistema que tenemos. Y eso tiene que tener cambios constitucionales, y de eso no tienen la culpa los actuales 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La culpa la tienen porque ellos tienen iniciativa legislativa. Y hay cosas que ellos deberían estar tratando de cambiar si es que quieren hacer un mejor sistema. Pero no los puedo culpar de que la ley que ellos no hicieron, ellos simplemente les toca aplicarla, establezca que si no se tienen 6 votos, la persona termina siendo inocente. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poquito del caso. Y empecemos por algo que también quiero comentar. Yo he visto gente aquí pronunciarse del caso, Arquesio violador, al otro que si debe ser inocente, que si debe ser culpable, que si debe ser tal cosa. Pero lo que a mí me da dolor de toda esa gente que opina en la televisión es que ninguno estuvo en el juicio. Ese juicio fue a puerta cerrada. Ninguno de esos, ni ninguna de esas irresponsables, porque son personas altamente irresponsables, pueden opinar sobre la culpabilidad o la inocencia. Ojo, podremos opinar de cualquier otra cosa, pero no pueden opinar sobre la culpabilidad o inocencia si no han visto la carpeta penal y si no han visto lo que ocurrió adentro de esa audiencia. Empecemos por partir de una premisa básica. A usted lo acusan de un delito y existen 2 posibilidades: que usted sea culpable o que usted sea inocente. Si usted no acepta esa premisa, ya automáticamente yo creo que podemos parar la discusión y es mejor que usted apague la televisión, porque todo el resto de las cosas que le voy a decir, usted no le va a hacer a usted ningún sentido. Pero si nosotros partimos de que usted tiene una oportunidad de salir culpable o inocente como resultado de un caso, entonces estamos mal. Lo cierto es que esos son los únicos 2 resultados que usted va a tener al momento que usted va a un juicio oral. ¿Cómo se da el resultado de culpable? Ahora les voy a decir, porque hay 3 opciones que usted puede tener. Ojo, le dije 2 resultados, pero se puede lograr de 3 formas distintas. Para lograr que usted sea culpable, a usted le probaron más allá de la duda razonable de que usted era culpable del delito. Es decir, se probó que existió un delito y se probó que usted fue el que lo cometió, y además que no había ningún tipo de excluyente, eximente ni ninguna de esas condiciones. Puede ser que usted probó sin duda alguna que usted era inocente o que el delito no se había cometido. Ejemplo de eso es que usted agarró, fuimos a una audiencia, a mí me acusaron del homicidio de David y resulta ser que cuando llegamos a la audiencia yo traigo a David vivo y digo, mira, él como estaba desaparecido me habían acusado de la muerte, pero mira, aquí está David. Ya, listo, probado más allá de cualquier duda de que yo soy inocente. Entonces estamos claros que si se probó que yo era inocente, la defensa, o si se probó que era inocente, me dan la declaratoria de no culpable. ¿Por qué se da una declaración de no culpable? Yo lo expliqué aquí el año pasado. Porque a usted nadie lo tiene que declarar inocente. Usted tiene una presunción de inocencia, un estado de inocencia. Usted llega al proceso y usted es considerado inocente, usted es inocente. Hasta que no le rompan ese estado de inocencia, usted no pasa a ser culpable. Y si no le rompen eso mediante un veredicto de no culpable, usted mantiene la condición de inocencia. Ahora, ya estamos claros que cuando se probó la culpabilidad, la persona es culpable. Cuando se probó la inocencia, la persona es no culpable y por ende inocente. ¿Qué hacemos? Y esta es la gran pregunta.
¿qué hacemos cuando hay duda? Porque esa es la tercera opción. La tercera opción es que usted tenga duda. Y entonces, la ley, ¿qué le dice a los jueces cuando tienes duda? La ley dice, nosotros tenemos un dicho que dice in dubio pro reo. En caso de duda debe favorecer al reo. ¿Y por qué eso se hizo en materia penal? Porque hay un concepto que se dice, mira, mejor tener a un culpable que se haya ido a un inocente preso injustamente, porque sería un crimen de mayor magnitud tener a un ser humano que no haya hecho algo, tenerlo sufriendo una pena por dudar, porque yo dudé. Bajo ese criterio, la defensa tiene siempre dos opciones. O pruebo que no ocurrió, o establezco tanto la duda que yo mantengo la condición de inocente. Entonces el juicio empieza con una balanza así, en donde dice inocente y inocente. Si no se mueve la balanza hacia acá, a establecer que es culpable, y la balanza simplemente se mantiene, se va a mantener la condición de inocente. Es decir, si hay duda, se mantiene la condición de inocente. Si se inclina hacia este lado, también es inocente. Solamente si se prueba más allá de toda duda razonable, es que la persona termina siendo declarada culpable. Eso no significa que la persona fácticamente, realmente, sea inocente, pero significa que no existieron los elementos de convicción para condenar a esa persona. Ahora yo voy a hacer una serie de consideraciones en el caso particular de Arquesio Arias que yo veo como errores de la Fiscalía, errores de quien llevó la acusación por parte de la representación pública. Al diputado le acusan de 4 delitos, 2 de violación y 2 de actos libidinosos. ¿Usted sabe qué es violación? Violación es tener acceso carnal, ya haya sido por la boca, por genitales, por el ano, pero usted tuvo acceso carnal con la persona. Y esa fue algo intencional que usted causa en contra de la voluntad de la persona, o sea porque es una menor, o sea porque es una persona que no está en capacidad de dar ese aval. Eso se considera violación desde el punto de vista de la ley panameña. ¿Qué se considera el acto libidinoso? El acto libidinoso dice, así empieza el artículo, si mi memoria no me es infiel, va a ser el artículo 177 del Código Penal. Y dice, quien sin la finalidad de tener acceso carnal tenga actos libidinosos, es decir, toque en alguna parte que indebida a la mujer o al hombre, cualquiera, pero tenga ese tipo de conducta. Pero fíjense cómo empieza el artículo. Quien sin tener la intención de tener acceso carnal. Entonces, si usted es fiscal y usted presenta primero diciendo aquí hubo violación, es decir, hubo acceso carnal con intención, y acá está diciendo acto libidinoso sin intención de tener acceso carnal, usted como fiscal está presentando 2 tesis que son contrarias una a la otra. Desde el segundo que usted está haciendo eso, el penalista que esté del otro lado abrió la lengua y se empezó a relamber porque sabe que tiene un punto en donde le va a empezar a golpear a la contraparte. Yo quiero hacer aquí una precisión, es justo que lo haga. El licenciado Ángel Álvarez, quien es el abogado del diputado Arquesio Arias, ha sido contraparte mía. Ojo, es el abogado de Picuiro. Y las personas saben que yo no le tengo ningún aprecio a ese señor. Yo no tengo ningún aprecio personal por el cual yo avalaría lo que él hizo. Pero yo soy un profesional del derecho y sé reconocer cuando uno debe hablar las cosas como son, porque si no yo le haría un daño al sistema muy grande. Entonces, es cierto lo que se dice en el sentido de que si no se termina probando algo, pues la persona va a terminar resultando con un veredicto de inocencia. ¿Cómo se dieron esas votaciones?
dos delitos, dos cargos de violación, ¿verdad? La votación fue 9-0 de los magistrados diciendo no existió violación. Y si no hubo violación, 9-0, ojo, va a haber alguna duda sobre los otros escenarios. En uno de los cargos de acto libidinoso, la votación fue 9-0, que tampoco existió. Yo les quiero decir mi apreciación personal. Es muy difícil tener 9-0 si usted tenía un caso sólido según usted había expresado. Es muy difícil tener un 9-0. Entonces viene un último cargo, que es un cargo de acto libidinoso en contra de una muchacha que en su momento, creo que tenía 17 años, y se hace el tema de acto libidinoso. ¿Qué pasa? ¿Qué se pone en duda a lo largo de este proceso? Yo no he entendido, no lo sé, no conozco las razones por las cuales el diputado no ha salido públicamente a hacer su defensa. Pero lo que sí es cierto es que no conozco las interiores y no me voy a referir si es culpable o inocente, pero sí me voy a referir a hechos puntuales que fueron manifestados por las partes. Me tomé el trabajo de escuchar a ambas partes e incluso de hablar con un magistrado presente. Si se puso en cuestionamiento que en su momento había una relación previa con una de las personas que lo estaba acusando, es decir, no es que era una persona desconocida, sino que había una relación. Si hubo variación en los supuestos, cuando usted va a acusar en un caso de violación, es importante que usted sepa que usted no tiene 100 testigos. Yo cuestioné y lo hice en este programa aquí, que a mí me llamaba la atención que en un caso de violación tuviéramos cerca de 40 testigos, porque para mí, cuando una fiscalía tiene esa cantidad de casos en un caso de violación, quiere decir que la violación se dio en un estadio, pues. Porque normalmente en los casos de violación es la declaración de la persona y del otro. Usted tiene un testigo. De repente usted tiene testigos que se le llama periféricos para agarrar y tratar de tener, que son de repente la persona a la que ella ese día la vieron llorando y les contó y le vieron alguna. De repente usted tiene los peritos médicos que le dicen, mire, sí, hubo un tema de defloración, aquí hay muestras de defensa, aquí hay desgarro, aquí, etcétera, y son los peritos forenses. Pero yo diría que si yo tengo 10, ya llevo bastantes. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted es magistrado de la Corte Suprema de Justicia y como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a usted le dicen que, a ver, hay una persona que está acusando de violación, es decir, que hubo penetración. Y de repente el médico forense dice, señor, el himen está perfecto, no hubo penetración. Eso se lo está diciendo a usted un médico forense. 2, a usted cuando preguntan, ¿cuándo fue la violación? Y a usted le dicen eso fue el 12 de abril. Y después cuando vuelve y pregunta le dicen fue el 5 de enero. Y después le vuelven y le preguntan, usted dice eso fue en mayo. Y después usted vuelve y le preguntan, y eso es en agosto. Esas son inconsistencias. Porque cuando el testimonio es 1 a 1, el testimonio debe ser por lo menos muy contundente en materia, debe ser exacto, debe ser preciso, debe mantenerse. Ahora, si usted se entera que esa persona que está acusando, ojo, usted quiere saber, y yo tengo derecho como defensa a decir, espérate un momentito, me está acusando por algo. Esa persona, que yo la conozco y que tuvo una relación conmigo, yo tengo los chats posteriores a ese hecho que muestran algo distinto a lo que se está diciendo. Yo como magistrado por lo menos tengo que escucharlo. Y si a mí me dicen, espérate, a ella la acompañó a todas las diligencias una tía de ellas y es quien las lleva a presentar la denuncia. ¿Y ustedes saben quién es la tía? Pues la tía es la esposa del contrincante directo en las elecciones en contra del diputado. Ojo, yo con esto no digo, no puedo decirlo y no me atrevo a decir que el diputado es
inocente desde el punto de vista fáctico. No lo puedo decir porque no me consta. Él tiene una condición definitiva que ya jurídica, que sí se le ha establecido que se mantiene su inocencia a través de un fallo de no culpable. Pero, ¿a dónde nosotros tenemos que esperar para hacer o la crítica? Y la vamos a hacer aquí en este programa, porque los magistrados, y este es mi llamado a los magistrados tienen que lucirse en esa sentencia. ¿Y por qué yo digo que es esto? Porque he visto gente opinando sobre la sentencia y la sentencia no ha salido. Cuando un magistrado, cuando acaba el juicio oral, o los magistrados, en este caso el tribunal conjunto, cuando ellos acaban el día del juicio, lo que ellos dan es el sentido del fallo y hacen una breve relación de hechos y ellos dicen, nosotros entendemos que el diputado Arquesio Arias, por votación de 9 magistrados a 0, en el cargo de violación es no culpable. En el cargo de tal es no culpable. En el cargo de acto libidinoso, no culpable, 9 a 0. Y en este otro cargo están 5 magistrados tales votaron que sí, 4 que no, y por ende no se da la suficiente votación para un fallo de culpabilidad. Y eso es lo que ellos agarran y dicen el día del fallo. Pero cuando se hace la lectura de la sentencia, ahí sale la explicación de los magistrados de cómo entendieron cada pieza probatoria. Cómo entendieron los que salvaron el voto, también tienen que decir, o los que votaron en contra, tienen que decir por qué ellos creían que sí era culpable. Entonces, vamos a esperar a que salga la lectura de esa sentencia, porque es en ese momento que nosotros, por lo menos en este programa, sí les puedo decir que lo vamos a debatir jurídicamente, voto por voto de cada magistrado. Así lo dejo yo hasta el próximo jueves aquí hablando de frente. Se nos fue el tiempo.